Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional. Hoy tenemos el enorme placer de presentarles la conferencia del profesor Antonio Pérez Largacha, que nos acompaña hoy. Él va a impartir la quinta conferencia de este ciclo que ha organizado el Museo Arqueológico Nacional para celebrar, como saben, los 100 años del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. El ciclo se llama El largo camino de la eternidad a la leyenda y la conferencia de hoy se llama Crónica de una leyenda, Tutankamón y su tiempo, que nos va a impartir Antonio. Él es profesor titular de la Universidad Internacional de La Rioja, ha impartido docencia en las universidades de Alcalá de Henares y de Castilla-La Mancha y es autor de diferentes libros sobre el Antiguo Egipto, así como artículos de investigación, y ha participado en las excavaciones de Tel Ibrahim Awad. Y en la actualidad es miembro del equipo que excava en Luxor en el proyecto C2. También es director del equipo de investigación Grijal. Sin más, les dejo con él. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Agradecer las palabras de Isabel. Cualquier presentación siempre es excesiva. Y agradecer al museo, a Esther Pons y a Isabel, pues la iniciativa de este ciclo de conferencias que tan excelente recepción está teniendo con motivo del centenario del descubrimiento de Tutankamón. A mí lo que me toca contarles un poco es la historia, con lo cual voy a intentar hacer que sea lo menos árido posible, eliminando nombres, etcétera, etcétera. Y con temor, porque como todos ustedes saben ya, por las conferencias anteriores, por sus lecturas, por los documentales que nos están inundando todas estas semanas, pues son muchas las incógnitas que todavía hay alrededor de la tumba de Tutankamón. Pues su trayectoria histórica crea todavía muchas más. Algunas de ellas en relación con los objetos, las decoraciones de su tumba, pero vivió una época nueva, compleja y diferente. Tutankamón, el rey niño, desde luego tuvo un reinado corto pero intenso. Aburrirse no se aburrió en absoluto. E igualmente, una premisa que también quería transmitir desde el comienzo es que históricamente la tumba poco nos aporta, poca información aporta. Ya Howard Carter y Arthur Mays en la primera memoria de excavación lo dijeron, no esperaban encontrar una información histórica sobre Tutankamón. Porque lo que se puede encontrar en una tumba egipcia, todos ustedes lo están viendo en estas sesiones, son objetos bellísimos, pero muchas veces repetitivos, con las mismas textos, figuras, simbolismo, etcétera, etcétera. Con lo cual, de una tumba egipcia, poca historia podemos encontrar, y si la encontramos, en muchas ocasiones será propagandística, loando al rey. Bueno, yo voy a empezar casi por el final, por el funeral de Tutankamón. Aquí tienen a el que fue su sucesor, Ay, haciéndole a Tutankamón la ceremonia de apertura de la boca. Una ceremonia que todo sucesor, todo futuro faraón de Egipto, debía realizar a el faraón que había fallecido, y era una forma así de legitimar, justificar su acceso al trono como sucesor. ¿Por qué empiezo por aquí? Porque uno de los problemas y debates históricos que hay en torno a la figura y reinado de Tutankamón es precisamente quién le sucedió, cómo llegó al trono y qué sucedió con posterioridad a su muerte. Y la figura de Ay es central, como iremos viendo a lo largo de la conferencia. Y ahora vamos al comienzo, porque Tutankamón nació, vivió y conoció un periodo considerado atípico dentro de la historia de Egipto, el periodo amarniense, Tel el Amarna. Posiblemente nació allí, en la ciudad, cuando el llamado faraón hereje, que ustedes le tienen aquí, le pueden visionar aquí, Akenatón, Amenhotep IV,
decidió trasladar la capital de Egipto desde Tebas hasta una nueva ciudad, Tel el Amarna. Todo ello para gloria de una nueva divinidad, no nueva, pero vamos, la nueva divinidad asociada a la realeza, que era el disco solar, Atón. Con lo cual, Tutankamón vivió ese periodo en el que la corte, los artistas, los textos, la vida giraba en torno a un nuevo pensamiento, una nueva forma de entender las relaciones entre los hombres, la sociedad, la corte y su entorno. Un periodo amarniense que crea figuras, escenas totalmente atípicas dentro de lo que es el mundo artístico iconográfico egipcio, como esta que tienen ustedes aquí. Escenas en las que, como pueden ver, hay una naturalidad, hay cierta espontaneidad dentro de la familia real, con un disco solar que, con sus rayos que acaban en unas manos, bendicen, protegen a los miembros de la familia real. Por cierto, es el mismo tipo de rayos acabados en manos que han puesto de logo en la cumbre del clima que se está celebrando en Egipto. Pero bueno, es el sol, en definitiva, una fuente de energía. Bueno, pues en Amarna se crea este ambiente de este tipo de escenas cotidianas. Escenas que muestran una relación especial de esa familia real con el disco solar, son sus únicos intermediarios, son los encargados de llevar a cabo los deseos, designios y política del disco solar Atón. Toda esta influencia amarniense la vemos en objetos de su tumba, por todos ustedes conocida. Aquí tienen uno de los objetos más conocidos de la tumba de Tutankamón, una silla donde pueden ver a Tutankamón junto con su esposa Angesamón y pueden ver el disco solar con los rayos. Es decir, Tutankamón murió joven, dio tiempo a hacer su ajuar, se procedió a coger objetos de donde se podía para depositarlos en la tumba, ese debate que también está ahí alrededor de su tumba y que también va a estar presente en la conferencia de hoy. Escenas que se repiten, motivos de espontaneidad, cotidianidad, etcétera, que se repiten en otros motivos, en otras escenas de objetos hallados en la tumba de Tutankamón, como este que tienen aquí. O en este, que repite prácticamente las mismas actitudes que en el periodo amarniense. El estar de una forma distendida, etcétera, etcétera. Pero volvamos a Tel el Amarna, que es el lugar donde nace y donde va a tener sus primeros años de vida Tutankamón. Esto es Tel el Amarna. Una maravilla. Un lugar nuevo para el culto a esa nueva divinidad, Atón. Las razones por las cuales se trasladó la capital luego vendrán, pero lo que hay que decir en primer lugar es que el traslado de una capital implica una capacidad de organización tremenda por parte de quien lo realiza. Y además el apoyo de grandes sectores de la sociedad. Porque si en verdad el clero de Amón y todos los nobles egipcios estuvieran en contra de Akenatón, difícilmente podría haber gobernado 17 años, construir su capital, etcétera, etcétera. Pero bueno, una ciudad sobre la cual fue abandonada con posterioridad, con lo cual arqueológicamente es una fuente de información muy importante para la egiptología, para conocer el urbanismo, conocer diferentes aspectos y, como pueden ver en esta imagen, con unos templos que son totalmente diferentes a los que ya eran tradicionales en el Antiguo Egipto. Unos templos abiertos desde los cuales las personas podían visionar al disco solar, Atón. No son esos templos que se van oscureciendo
haciendo más oscuros hasta llegar a la cámara oculta donde está la imagen de la divinidad. Son templos abiertos, son templos solares, que copian además los modelos de la Quinta Dinastía, muy anteriores. Un urbanismo, es una ciudad nueva, con lo cual el urbanismo no es caótico. Si Tell el Amarna hubiera pervivido en el tiempo, posiblemente su urbanismo hubiera acabado siendo caótico, pero siempre que se planifica una nueva ciudad, al comienzo siempre se intenta mantener un poco el orden, ¿no? Pero bueno. Y una ciudad que nos trae muchísima información. Esto viene un poco a cuento. El otro día oí aquí en una conferencia, alguien preguntaba, por ejemplo, sobre los enterramientos de personas que no fueran reyes, nobles, qué pasaba con ellos, ¿no? Pues en Tell el Amarna tenemos información. Esto es una necrópolis, la sur, se está excavando en los últimos años, se ha descubierto hace muy poco y pueden ver el tipo de tumbas para lo que es el conjunto de la población. Pobres, simples hoyos, unas piedras y ya está. Pero bueno. ¿Pero por qué se fue Akenatón de Tebas? ¿Por qué fundó Tell el Amarna? Cuando en Tebas había iniciado la construcción de unos templos, cuando en Tebas se había hecho representar de la forma tradicional, derrotando y venciendo a los asiáticos, etc. En los últimos años está teniendo cada vez más fuerza una opinión que defiende, que propone que Egipto vivía un periodo de epidemia, lo que nosotros calificamos una pandemia, una peste. Los textos egipcios nos hablan del mal canaíta, porque claro, según la visión egipcia, todo lo que era malo venía de fuera, y entonces tiene que ser canaíta. El mal canaíta es la peste, y entonces hay una epidemia. El padre de Amenhotep IV, Akenatón, Amenhotep III, el gran Amenhotep III, mandó realizar cientos de estatuas de esta divinidad, Sekhmet, la divinidad encargada de la salud, de proteger contra las enfermedades, de ubicarla en todos y cada uno de los lugares de Tebas y otros lugares de Egipto, a modo de buscar una protección, una seguridad ante esa posible epidemia. Como digo, es una de las hipótesis que en los últimos años está ganando fuerza, en el sentido que ayudó a la decisión de buscar una nueva capital, que no fue un capricho, que no fue la presión de. Si fue así, Tutankamón también viviría este contexto, que volveremos a encontrar al final de la conferencia. Se traslada toda la corte a Tell el Amarna y entre los funcionarios que se trasladan hay uno que es con el que prácticamente hemos iniciado la conferencia. Hay ese faraón que está realizando la apertura de la boca a Tutankamón, que le va a suceder, es un noble de elevado estatus en Tell el Amarna. Y esto procede de su tumba de Tell el Amarna. Aquí pueden ver a Ay junto a su esposa, Nefertari, que fue nodriza de Nefertiti, ahí la confusión, perdón, en una actitud como de adoración, respeto hacia lo que les espera en el más allá. Una tumba en la cual se encontró esto, de lo cual es seguro, han oído hablar, y si no van a oír hablar ahora, que es el famoso himno a Atón. Un himno a Atón que proclama prácticamente que Atón, el disco solar, es la única divinidad, todas las demás dioses son manifestaciones de él, con lo cual se ha puesto mucho en relación con el debate sobre el origen del monoteísmo. Incluso Sigmund Freud y otros llegaron a plantear que Moisés
fue instruido en la corte de Akenatón, etcétera, etcétera. Un himno a Atón que también se ha puesto y que es prácticamente similar al Salmo 104 de la Biblia, que habla de también todos estos aspectos relativos al monoteísmo. Con lo cual tenemos a un personaje que realiza la apertura de la boca de Tutankamón, que va a ser Faraón, pero que al mismo tiempo, mientras tanto, ha sido un fiel seguidor de Atón, seguidor del monoteísmo y de Akenatón. Ya empezamos a notar esta mezcolanza de intereses, historias y motivos que rodean la figura de Tutankamón. Pero hay más. Uno de los documentos, parte de los documentos de Tell el-Amarna más conocidos son las cartas diplomáticas de Tell el-Amarna. Prácticamente es el único archivo diplomático que conocemos del Antiguo Egipto. Es muy importante, pero es parcial, porque cuando se abandona Tell el-Amarna y se regresa a Tebas, pues se dejan las cartas que ya no valen, como hacemos nosotros en cualquier mudanza. Lo que ya no nos vale, lo dejamos. Con lo cual nos encontramos la basura oficial, por decirlo así. Pero aún así es importante. Bueno, ¿por qué es importante esto? Son cartas que nos informan sobre el ambiente diplomático, las relaciones internacionales que existían en definitiva en la época. Aquí tienen una carta en la cual Tushratta, el rey de Mitanni, le pide a Amenhotep IV, a Akenatón, bueno, pues que por favor que se case con una hija suya y así reforzar esa alianza diplomática que tenían esos dos reinos, Mitanni y Egipto. ¿Por qué es importante esto? Y aquí voy a ser un poco criticado igual por los egiptólogos, pero si me dan permiso me voy a lanzar. Egipto es apasionante, es bellísimo, pero tiene una posición totalmente marginal en el Mediterráneo oriental. Está totalmente aislado. Depende de muchísimos factores, de una infraestructura muy importante para poder acceder a la costa de Siria-Palestina, para acceder al comercio con el Egeo, con Asia Menor, etc. Durante todo el Bronce reciente, Egipto es periférico en los circuitos comerciales. Es cierto que está protegido, que eso también es una ventaja, pero es periférico. Bueno, habiendo dicho esta herejía egiptológica, volvemos a las cartas de Amarna. Esta es la situación de Egipto en el periodo de Akenatón, cuando Akenatón llega al trono. Pueden ver cómo Egipto tiene un área de influencia que se extiende por la costa del Líbano, como en la Alta Mesopotamia y controlando prácticamente la totalidad del norte de Siria está el reino de Mitanni. Y rodeando el reino de Mitanni está en Anatolia el reino hitita y en lo que es hacia el creciente fértil, Mesopotamia, está el reino de Asiria, los asirios y Babilonia. En este marco geoestratégico, Mitanni es fundamental para Egipto, porque está taponando la posible expansión y la posible incidencia de asirios, babilónicos y hititas en las rutas comerciales. Por eso, para Egipto, mientras Mitanni exista, perfecto. No tengo que preocuparme de enviar ejércitos. No tengo que preocuparme de establecer guarniciones. Está Mitanni. Me está sirviendo de tapón ante todas esas potenciales amenazas. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en época de Akenatón? Que ese tapón se levanta y entonces ya todo cambia. Mitanni desaparece. Mitanni desaparece y se convierte en un reino vasallo de los hititas. Asiria se expande, con lo cual todos los intereses de Egipto se ven afectados.
Eso explica el tono de las cartas de Telemamarna, del cual habrán oído hablar en muchas ocasiones, que no hacen más que pedir ayuda al faraón, etcétera, etcétera. Todo esto lo vive Tutankamón. Todo esto lo vive Tutankamón. Y Tutankamón va a tener que gobernar en un periodo histórico y va a tener que hacer frente a un periodo histórico en el que el marco estratégico internacional, diplomático, es completamente diferente. Egipto tiene que adaptarse a una nueva realidad, a unas nuevas necesidades. Y por eso también es muy importante su reinado, las bases que establece en su reinado para entender lo que sucederá en la historia de Egipto con posterioridad. Bueno, esto es una imagen de Hattusas. Lo traigo aquí a modo rosititas, siempre quedan al margen de todo ciclo de conferencias, etcétera, etcétera, ¿no? Son ahí. Pero bueno, y con una entrada a Hattusas que, como pueden ver, es igual que una de Micenas. Pero bueno, unos hititas que firman toda una serie de tratados con distintas potencias, entidades de Siria-Palestina, como con Ugarit, que Ugarit era uno de los centros comerciales más importantes para Egipto. Ugarit era la llave del comercio con el Egeo, con Chipre, con el mundo minoico y después con el mundo micénico. El control de Ugarit era fundamental para el comercio y Egipto lo perdió. Egipto lo perdió en época de Akenatón. Ante esta situación, Akenatón, ¿qué hace? Habrán oído muchísimas veces que no hizo nada, que fue un reinado pacífico, que estaba tan obsesionado y tan centrado en su reforma religiosa que no se preocupó ni de la política exterior ni interior. No es cierto. En el año 12 de reinado, Amenofis IV, Akenatón, convoca a todos los reyes altos dignatarios de Siria-Palestina. Es decir, una conferencia internacional en términos actuales y modernos. Y les convoca para decirles, iba a decir, ¿qué pasa con vosotros? Pues sí, básicamente es eso. ¿Me vais a apoyar? ¿Con quién estáis? ¿Vais a seguir siendo vasallos míos o os vais a ir y a apoyar a los hititas que están conquistando y dominando otros territorios? Los convoca a todos. Y tal. ¿Por qué es importante esto? Porque este año 12 es prácticamente, y esta recepción de embajadores de Siria-Palestina, es prácticamente una de las últimas referencias que tenemos del reinado de Akenatón. Con lo cual aquí empieza el problema de la sucesión de Akenatón y la llegada al trono de Tutankamón. Pero antes de morir, Akenatón posiblemente estaba planeando y llegó a realizar una campaña militar en Siria-Palestina para asentar, defender o proteger los intereses de Egipto en la región. ¿Por qué es importante esto en relación con la figura de Tutankamón y su periodo histórico? Porque el general del ejército, ¿quién era? Horemheb. Y Horemheb va a ser el sucesor de Ay. Y como veremos, Ay se aprovecha de que Horemheb está fuera de Egipto, posiblemente, para proceder a enterrar rápidamente a Tutankamón, hacerle la ceremonia de apertura de la boca y proclamarse faraón. Y que no lo fuera Horemheb. Es decir, ya volveremos sobre esto más adelante. Ya se empieza a complicar la cosa. Akenatón realiza una campaña y Akenatón muere. Es enterrado en Telemamarna, la tumba la tienen aquí. Es una tumba familiar. Una tumba en la cual se ha podido restaurar su sarcófago con el disco solar, como pueden ver. No son los sarcófagos de Tutankamón,
Pero sí pueden ver que, por ejemplo, está protegido también en las 4 esquinas por divinidades aladas, es decir, esa iconografía que es propia del mundo del ajuar de Tutankamón. Pero lo que más nos interesa en relación con Tutankamón es la decoración, las escenas de esa tumba real de Akenatón en Tel el Amarna. Son escenas atípicas dentro de la cultura egipcia. Pueden ver, aquí es Akenatón y su esposa Nefertiti, bajo los rayos del disco solar, Atón, que están llorando, lamentando la muerte de una de sus hijas, Meketatón, y la entierran. Y la entierran en la tumba real, porque la tumba real es concebida como una tumba familiar. Y están llorando, como pueden ver ahí, una estatua de su hija que ha muerto. Y pueden ver las actitudes de lamento de los seguidores, funcionarios, plañideras, etcétera, etcétera. Es una escena de luto como no se ve nunca en el arte egipcio, por parte de la familia real. Y estas dos escenas, que igual aquí no las pueden ver muy bien y por eso las he traído de forma individual. Si nos fijamos en esas dos escenas, ¿qué vemos? ¿Qué encontramos? Pues encontramos a una nodriza real que está llevando en su regazo a hombros a un niño. Y ese niño posiblemente sea Tutankamón. Cada vez la investigación está más de acuerdo que la persona, que el niño representado en esta escena de la tumba real de Tel el Amarna es Tutankamón. Estaríamos más o menos en el año 8 de reinado de Akenatón, bueno, más o menos. Aquí tienen otro detalle de la otra escena. Pueden ver a esa misma nodriza con la figura de un niño que, como digo, posiblemente sea Tutankamón. Por lo menos ahí está la investigación y uno de los debates y uno de los retos de la investigación en la actualidad, pues es este. Con lo cual ya tenemos a Tutankamón en Amarna, en ese ambiente religioso, en ese ambiente político, en ese ambiente bélico, es en el que crece, es en el que debe de ser preparado para gobernar Egipto, que va a vivir un periodo nuevo, diferente. Evidencias de Tutankamón en Tel el Amarna o de su juventud, muy pocas hay, mínimas, porque Tel el Amarna después fue arrasada, muchos de sus templos se han podido reconstruir porque se utilizaron sus construcciones como relleno de construcciones en Heliópolis, Hermópolis, Karnak, etcétera, pero son grandes puzzles que se están reconstruyendo ahora. Y bueno, este es un famoso relieve de Brooklyn, donde se defiende que lo que se representan es a Akenatón, a Esmenjare, posible hermano de Tutankamón, y a Tutankamón, o a Tutankamón, uno de los dos, vamos. Fíjense las evidencias históricas arqueológicas que tenemos para averiguar, informarnos de Tutankamón antes de que fuera faraón de Egipto. Fragmentos de escenas como este. Que puede ser bien Tutankamón, bien Esmenjare. Bueno, lo que sí tenemos ya es, en Tel el Amarna, evidencias en los textos de que Tutankamón es hijo de un rey. Este es un bloque hallado en Hermópolis, en las proximidades de Tel el Amarna, donde la inscripción, pueden ver que pone hijo del rey que ama, Tutankamón. Porque aquí hablamos de Tutankamón, y quizás tenía que haber empezado también por ahí. El nombre original es Tutankatón, terminado en atón. Luego se lo cambia, pero es algo que a veces olvidamos a la hora de
entender, explicar el reinado y la figura de Tutankamón. Bueno, evidencias de la infancia de Tutankamón, pocas, escasas. Esta es una de las pocas que tenemos. Es una nodriza real, maya, y que tiene en su regazo a Tutankamón. Lo sabemos por los textos, evidentemente. Pero además sabemos que es un hijo de un rey, por otra actitud típica en la iconografía del mundo egipcio asociada con la realeza. Los pies del niño, que pueden ver en esa imagen que he puesto lateral, que no se puede ver muy bien, me van a tener un poco que creer, están representados los 9 arcos, es decir, los enemigos de Egipto. El niño, ya desde su más tierna infancia, está pisando a los enemigos de Egipto, los está derrotando. Es, como digo, de las primeras representaciones que tenemos de Tutankamón. Afortunadamente, en los últimos años, décadas, se está excavando una necrópolis en Saqqara, donde se enterraron todos los altos funcionarios de Tutankamón y posteriores al periodo amarvinense. Y una de las tumbas que se ha descubierto es la tumba precisamente de Maya, la nodriza de Tutankamón, que en su tumba se representa, como pueden ver ahí, entre luz y sombra, mirando de frente a Tutankamón. Una tumba en Saqqara que nos transmite también la importancia de este personaje, del papel de las nodrizas, etc. Pero ya tenemos a Tutankamón. Ahora viene otro problema. ¿Quién fue su madre? Nefertiti o Quilla. Quilla igual es un nombre que no han oído. Quilla es una esposa secundaria de Tutankamón. Posiblemente, incluso algunos llegan a defender, proponer que es incluso hasta extranjera. Pero bueno, Quilla. Quilla es una esposa secundaria y está relegada en la corte por Nefertiti, por una razón, porque Nefertiti, si solamente proporciona hijas a Tutankamón, pues, y Tutankamón tiene un varón con una esposa secundaria, pues se pueden ustedes imaginar las intrigas de la corte cara a la sucesión. Bueno, Quilla. Quilla tiene mucha importancia dentro de la documentación de Tell el Amarna. Pueden ver que aparece en cartuchos, es decir, es reconocida como una esposa real, y llega un momento que desaparece también. ¿Y por qué es importante Quilla? Porque objetos de Quilla también se han encontrado en la problemática tumba, la KV55, que mucho se ha debatido sobre a quién pertenece, si es de Akenatón, de Nefertiti, de Quilla, porque tiene un batiburrillo de todo. Pero bueno, una candidata a ser la madre de Tutankamón. Tutankamón llega al trono y no tenemos muchas representaciones de él como rey. No esperen grandes maravillas como en la tumba. Dibujos, escenas, que algunos son tomados de las expediciones nacionales del siglo XIX, como la de Lepsius, porque son piezas que se nos han perdido con el paso del tiempo. Y aquí tienen pues una escena de la entronización de Tutankamón por el dios Amón. Es decir, se corona ya en Tebas. ¿Eso qué implica? Abandono de Tell el Amarna, restablecimiento del culto a Amón, abandono del culto a Atón. Se vuelve a la normalidad, es la idea que se transmite generalmente. Y la representación de Tutankamón en un carro de combate, como pueden ver ahí. Bueno, con Tutankamón se restablece la normalidad, vuelve
lo lógico en la mentalidad egipcia, el culto a Amón. Y en este fragmento de una escultura queda perfectamente reflejado la cabeza de Tutankamón con la mano detrás del dios Amón, protegiéndole, bendiciéndole, diciéndole: estoy contigo, tú eres mi elegido. Es el restablecimiento del culto a Amón, perdón. Y con tanto on ya me hago un lío. Del restablecimiento al culto a Amón. Un restablecimiento que además Tutankamón ya hace de una forma oficial. En las estatuas, en las construcciones que va a realizar, Amón va a ser la divinidad dominante, como lo había sido con anterioridad. Y aquí tienen una estatua en la cual es Amón y tiene delante una figura a la que le falta la cabeza, que es Tutankamón. Porque otra cosa que muchas veces no se menciona y creo que es poco conocida, pero que también es interesante, es que Tutankamón sufrió una persecución también. Su nombre y sus estatuas también fueron mutilados con posterioridad. Lo cual añade más intríngulis, misterio a su tumba, etcétera, etcétera, etcétera. Tutankamón, Amón. Aquí tienen otra estatua en la cual pueden ver más claramente cómo la figura de Tutankamón ha sido totalmente arrasada. Pero nos informa de ese restablecimiento a modo oficial del culto a Amón. Egipto vuelve a la normalidad, a la propaganda. Tutankamón también, como era de esperar y como hace todo faraón, emprende obras de construcción en el templo de Karnak, el gran templo de Amón en Karnak. En una de las vías procesionales, estos son pequeños restos de su época, o en diadas dedicadas a Amón y a Amunet, la esposa de Amón, en el templo de Karnak. La gran mayoría de las esculturas esfinges que se realizaron en tiempos de Tutankamón fueron después reutilizadas por otros faraones, en especial por Nectanebo, en época ya muy baja. Pero bueno, eso también es algo normal dentro del mundo egipcio. Tutankamón, por lo tanto, restablece la política constructora en el templo de Karnak, etcétera, etcétera. Y realiza los festivales. No tenemos escenas, pero sí tenemos fragmentos que nos informan de que el festival Opet, el festival más importante que se realizaba en Tebas, vuelve a realizarse. Y además, si nos fijamos, ya no es importante simplemente el restablecimiento de los festivales tradicionales en honor a Amón, los dioses tradicionales, sino también es que en los que participan en él vemos a muchos soldados. Con anterioridad eran muchos los sacerdotes, ahora cada vez más son los soldados los que participan en las procesiones y en los festivales. No olvidemos ese ambiente en el que ha crecido Tutankamón de inestabilidad y peligros en el exterior. Tiene que apoyarse en el ejército, tiene que disponer de un ejército para defender los intereses y fronteras de Egipto. Igualmente, Tutankamón, ¿cómo se representa fuera de su tumba? Pues como un faraón que va a propiciar la fertilidad de los campos. ¿Y quién mejor simboliza la fertilidad de los campos que Hapi, el dios de la crecida, el dios de la inundación? Una divinidad andrógena, masculina, femenina, que propicia la fertilidad de los campos gracias a la crecida. Y Tutankamón se representa aquí como Hapi.
transmitiendo en definitiva que con él vuelve el culto a Amón y que Egipto va a seguir siendo fértil, como con todos los faraones, por cierto, pero bueno, es la propaganda que se realiza. Tutankamón también se preocupa por restablecer cultos, tradiciones en otras localidades, como en Abidos, la ciudad de Osiris. Osiris había sido olvidado, abandonado en época de Amarna. Incluso los Useptis no se utilizan en época de Amarna, con el capítulo 125 del Libro de los Muertos, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a entrar en eso. Pero Tutankamón sí. Y en esta estela, es muy curiosa, está en el Museo de Manchester. En el registro de abajo pueden ver a Amenhotep I, y en el registro de arriba pueden ver a Tutankamón junto a Amose Nefertari y Amose, es decir, los primeros reyes del Reino Nuevo. Es un intento de presentarse Tutankamón como heredero legítimo de los fundadores de la 18 dinastía ante Osiris, de restablecer y de legitimar, en definitiva, también su descendencia. Eso es importante y se realiza. Pero bueno, más debate. Y lo que hace Tutankamón, una gran estela, conocida como la estela de la restauración, la tienen aquí, en la cual, ¿qué viene a decir? Que hasta ahora todo ha sido un desastre, pero he llegado yo y todo vuelve a funcionar. Hasta ahora las crecidas eran malas, a partir de ahora van a ser buenas. Egipto no ha extendido sus fronteras, conmigo las va a extender. Es decir, todo lo que se puede esperar de un gobernante. Es una estela de restauración. Del mismo tipo y contexto que va a realizar Horemheb con posterioridad. Tutankamón es ayudado por toda una serie de funcionarios. Uno de los más importantes es Juya, su tumba, donde se representa de nuevo la llegada de tributo desde Nubia, desde las tierras que rodean a Egipto. Como pueden ver, está Tutankamón y Juya le está presentando todo el tributo que le está llegando, en este caso, de los países del sur, de Nubia. Jirafas, incienso, perfumes, oro, los productos del interior de África. Pero no solamente del interior de África, porque siempre se saca esta, pero esta se saca menos, que es de los tributos de los asiáticos. Es como el restablecimiento de la normalidad otra vez. Los asiáticos vuelven a presentar tributo al faraón de Egipto. Otros funcionarios de época de Tutankamón que se han hallado en las excavaciones de Saqqara que he mencionado con anterioridad. Maya, la tumba de Maya. Un alto funcionario, tienen ahí su tumba, una tumba que fue saqueada durante mucho tiempo. La escultura está en el Museo de Ámsterdam, o Leiden, no me acuerdo ahora mismo, un holandés. Bueno, un alto funcionario. Y Horemheb. Horemheb, un alto funcionario, ese general que he mencionado anteriormente, con su tumba en Saqqara, pueden ver ahí, etcétera, etcétera. Todos estos funcionarios ayudan a Tutankamón a restablecer esa normalidad, regresar a Tebas, etcétera, etcétera. Y poco a poco se van conociendo más detalles. Esta escena de guerra, durante mucho tiempo se pensaba, bueno, esto es de época ramésida o tutmósida, porque era cuando Egipto tenía guerras. En época de Amarna y con Tutankamón, como no había guerras, pues no puede haber representaciones. Y sin embargo, este fragmento es de Tutankamón, de época de Tutankamón. Está en el Museo de Brooklyn, ha sido reestudiado y es de época de Tutankamón. Es decir, actividad militar. Campañas militares. Tutankamón, en ese contexto internacional cambiante que hereda
de época amarniense debe de hacer frente, debe de realizar campañas militares. Campañas militares que son dirigidas por Horemheb, el general. Aquí está Horemheb en su tumba de Saqqara, siendo recompensado por el rey con el collar de la victoria, los collares de oro, como reconocimiento a sus capacidades, etcétera, etcétera. Y, bueno, en su tumba de Saqqara, otra serie de escenas que nos transmiten ese ambiente militar de cautivos nubios, asiáticos, que están siendo casi azotados, recontados, campamentos militares. Es decir, en época de Tutankamón había una actividad militar. Y el encargado era Horemheb. Y Horemheb tiene que dirigir las campañas fuera de Egipto. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, mientras Horemheb está guerreando fuera, Tutankamón muere. Las causas de su muerte totalmente discutidas, debate, etcétera, etcétera. Bueno, Tutankamón muere y llegamos a su tumba. Que no voy a entrar en detalles porque sería repetir muchas cosas que ya se han dicho y más que se van a decir seguro en próximas conferencias. Aquí incluso he añadido esas hipotéticas cámaras secretas, ocultas, etcétera, etcétera. Pero bueno. Pero, ¿por qué traigo a colación la tumba? Traigo a colación por dos razones, básicamente. Una es esta. Sarcófagos bellísimos, obras de arte, etcétera. Pero a mí lo que me interesa es el texto. El sarcófago exterior de Tutankamón recoge un texto que es la destrucción de la humanidad. Un texto funerario egipcio, poco conocido, no representado en muchas ocasiones, y que una de las primeras escritos que tenemos es de época de Tutankamón. Y en ese texto, ¿qué se dice? Se dice que los hombres conspiran contra Re, contra el sol. Y entonces Re se cansa de los hombres y dice: que os rebeláis conmigo, os vais a enterar. Voy a acabar con vosotros. ¿Y a quién manda a destruir a los hombres? A Sekhmet, a esa diosa que he mencionado al principio. Bueno, Sekhmet empieza a devorar, destruir, etcétera, etcétera. Re se arrepiente de su decisión, decide perdonar a la humanidad. Los paralelos con otras historias de Sargón de Akkad, bíblicos, son impresionantes. Pero bueno, Re se arrepiente, pero dice: ¿cómo paro yo ahora a mi hija que está sedienta de sangre? Si la he dicho, vete a destruir. Vamos, ¿cómo la paro, no? Pues vamos a teñir el Nilo de rojo, pero con cerveza, para que así se coja tal borrachera que no pueda seguir, que tenga que dormirla, decirlo claramente, y así mientras está dormida ya nos la llevamos y ya se acabó la destrucción de la humanidad, ¿no? Bueno, pero la pregunta más allá de lo que transmite religiosa, filosófica, etcétera, etcétera, el texto es: ¿por qué aparece en la tumba de Tutankamón? ¿Por azar? ¿Por intencionalidad? En relación a ese periodo amarniense que ha vivido a Tutankamón en Amarna y que lo identifica como un intento de, a través de este texto, Re, Amón Re, te hemos abandonado, pero ahora ya hemos regresado. Son posibilidades que hay detrás de los objetos, por decirlo así. Si rascamos y buscamos en ellos información histórica complementaria. Pero claro, si buscamos también fuera de Egipto, encontramos esto: las hazañas de Supiluliuma.
Suppiluliuma es ese rey hitita que acabó con Mitanni y provocó el cambio geoestratégico internacional que les he mencionado. Bueno, Suppiluliuma I es el gran artífice del imperio hitita, y los textos dicen que recibe una carta de Egipto y no se la cree. O sea, flipa directamente. ¿Por qué? Porque en esa carta se le informa de la muerte del faraón de Egipto y que su viuda le pide un marido, un esposo. Pero claro, Suppiluliuma, imagínense la cara que debió poner. Me pide un esposo para que sea rey de Egipto, la viuda de Egipto. Con lo mal que nos llevamos. ¿O qué trampa hay? ¿O a qué responde esto? Bueno, todo esto tiene que ver con Tutankamón, porque siempre se ha dicho que esa carta, ¿quién la envía? Angesamón, la viuda de Tutankamón, que pide a Suppiluliuma un esposo. Suppiluliuma, después de indagar, se lo cree y envía a uno de sus hijos. Pero no llega a Egipto. Lo asesinan por el camino. ¿Quién lo asesina por el camino? Posiblemente las tropas egipcias al mando de Horemheb. Posiblemente. Hipótesis, planteamientos. En cualquier caso, Suppiluliuma, se pueden ustedes imaginar cómo le sienta que asesinen a su hijo, que ha enviado de buena fe en matrimonio para convertirse en rey de Egipto. Ataca Cádiz otra vez, guarniciones egipcias, etcétera, etcétera, coge prisioneros cautivos por donde puede y se va a Hattusas, a Anatolia. ¿Pero qué sucede? Lo que sucede es que esos prisioneros egipcios que se lleva a Anatolia causan la peste. Esa peste que he mencionado al principio, ahora aparece en Anatolia por culpa de los prisioneros egipcios que el ejército hitita se lleva como prisioneros. No sé si llegan a ver cómo se empiezan a establecer lazos, conexiones en estos cortos años, 20 años, del periodo amarniense, reinado de Tutankamón, etcétera, etcétera. Y Mursilis II, el hijo de Suppiluliuma, pide perdón por los pecados de Suppiluliuma, porque claro, no había respetado los tratados y cosas así. Otra posibilidad, otro debate que hay en la investigación, ¿cuál es? Que esta carta no la escribiera Angesamón, sino que la escribió fue la propia Nefertiti. Ya saben la teoría que hay también de que entre Akenatón y Tutankamón existió el breve reinado de una reina, y que esa reina posiblemente, quizás, en opinión de un sector de la investigación, fue Nefertiti. Y que en realidad es Nefertiti la que hizo esta petición a Suppiluliuma de un esposo. En cualquier caso, todo esto tiene que ver también, como pueden ver, con las circunstancias y coyunturas del reinado, vida de Tutankamón. Seti I sucede a Tutankamón, Ay, ese sacerdote que hemos visto en Amarna, etcétera, etcétera, y esta es su tumba, la KV23. La traigo a colación, ¿por qué? Porque pueden ver el sarcófago también con las diosas aladas, igual que Tutankamón, igual que Akenatón, etcétera, etcétera, pero ¿no ven cómo sus paredes están martilleadas? Las figuras de Ay han sido martilleadas. Ay va a sufrir la misma persecución que Tutankamón. Su tumba se salvó, afortunadamente para Carter y para nosotros. La de Ay no. La de Ay fue martilleada, como pueden ver.
una tumba con unas características tal, y sube al trono Horemheb. Aquí tienen el texto de coronación, etcétera, etcétera, etcétera. Horemheb restablece la normalidad, se representa con Amón. ¿Y cómo va a ser recordado Tutankamón? Por su tumba no, porque no la conocía nadie, hasta 1922 que se descubre. Vale. Pero dentro de la historia de Egipto, esta es una lista real que está en el templo de Abidos, templo que construye Ramsés I, el sucesor de Horemheb. Horemheb es general. Horemheb nombra como sucesor suyo al trono a un general, Seti I, y comienza la 19 dinastía. Los generales toman el poder en ese ambiente internacional. Y todo eso culminará en la batalla de Cadés de Ramsés II, por ejemplo. Pero no voy a entrar ahí. Seti I realiza el templo de Abidos y hace una lista real. Y en esa lista real, desde los primeros reyes de Egipto hasta él, una legitimación. ¿Qué reyes son los que faltan? Akenatón, Tutankamón y Ay. Es decir, el sucesor de Amenhotep III es Seti, el general, el fundador de la 19 dinastía. El periodo amarniense e incluyen las escribas, las fuentes oficiales egipcias, en ese olvido de las listas reales, no solamente a Akenatón, que lo podríamos más o menos entender, es que olvidan también a Tutankamón y a Ay. Ay, posiblemente por esa significación que hemos visto en su tumba, con el himno Atón, etcétera, etcétera. Tutankamón, por razones evidentes, y Akenatón por razones evidentes. Es decir, este periodo de la historia de Egipto se consideró o se pudo considerar dentro de la propia mentalidad egipcia como algo atípico, algo diferente, en un contexto de cambio interno e internacional, muy importante, y que no nos hace más que confirmar que Tutankamón no se aburrió desde luego en su reinado, y que tuvo que seguro que hacer frente a numerosas conspiraciones palaciegas de nobles, de seguidores de, etcétera, etcétera, etcétera. También eso existiría con cierta normalidad, tampoco nos vamos a engañar, pero bueno. En cualquier caso, esa herencia amarniense se encuentra en Ay, traigo Ay, perdón, que lo tenía que haber puesto, y en esa escena que he mencionado anteriormente del disco solar, de Tutankamón, Angesamón, etc. Tutankamón muere prematuramente, se cogen los objetos que están preparados, de uno, de otro, etc. Esas teorías que hay de las distintas procedencias, etcétera, etcétera, o las prisas de Ay, como he mencionado anteriormente. Horemheb está fuera de Egipto, pues vamos a aprovechar. En cualquier caso, Tutankamón muere, se sella su tumba, se sella su historia. Su historia es un periodo apasionante de la historia de Egipto, visto desde el contexto internacional, no desde el punto de vista egiptológico. Creo que la egiptología tiene que mirar hacia afuera, el contexto del exterior, para entender muchas cosas. Y bueno, esperemos que en un futuro, si se descubre de verdad la tumba de Nefertari, la tumba de esas tumbas perdidas que de vez en cuando nos anuncian, nos puedan iluminar sobre algunos de los misterios, enigmas que todavía existen, aunque posiblemente lo que hagan será crear otros nuevos que nos tendrán entretenidos durante otros 100 años, seguro. Nada, muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que lo que has dicho todavía se generan muchas incertidumbres en torno a ello. Yo quisiera empezar el turno de preguntas y, si me permiten, voy a hacer la primera. ¿Por qué se entierran en Saqqara en la época posamarniense y no van a Tebas? Si lo que quieren es buscar esa, digamos, esa confluencia y volver a lo que había sido el dogma anterior. ¿Por qué Saqqara? Tebas siempre ha sido la capital religiosa, la capital ideológica. Saqqara está en el delta. Y yo soy de los que cree que el eje político, administrativo y comercial de Egipto está en el delta, está en Saqqara desde los comienzos. Es la vía de conexión con el exterior, de defensa, en todos los sentidos. Y en ese contexto internacional, pues el tener la administración centrada en Saqqara, más próxima a la salida de los ejércitos, etcétera, etcétera, también es importante. No olvidemos además que luego en esa 19 dinastía va a llegar los ramésidas y los ramésidas van a crear una nueva capital de Egipto en Pi-Ramsés, en el delta. Que antes durante el periodo amarniense, Tel el-Daba, esa famosa ciudad de los hicsos, de los odiados hicsos, seguía teniendo una función administrativa y comercial importantísima. Es decir, el delta siempre es la vía de salida, conexión, comunicación con el exterior, y Tebas la capital religiosa. Entonces yo creo que son tantas las necesidades que se le están poniendo a Egipto en el exterior, en el delta, que se concentra ahí. Bueno, pues empezamos turno de preguntas. Me voy a bajar con el micro, si alguien quiere empezar. ¿Sí? Un segundín nada más. Voy para allá. Está más lejos. ¿Se oye? ¿Sí? Gracias por la conferencia. Tengo una duda que igual la he explicado, pero no me ha quedado muy clara. ¿Qué razón se teoriza para el olvido, ese olvido hacia Tutankamón? Porque Akenatón vale, pues las típicas razones de herejía, del culto a Atón y la envidia del culto a Amón, y de ahí, pues bueno, pues la lucha con Horemheb. Pero Tutankamón, ¿por qué? Si al fin y al cabo tuvo un reinado corto y, por lo que parece por los monumentos y tal, intentó ser una vuelta a la normalidad e intentó volver a dar prestigio a Egipto y a las tradiciones anteriores. Sí, pero no olvidemos tampoco una cosa, creo. Su nombre original, Tutankatón, y así sería conocido por cortesanos, administración, y aparecería con ese nombre en numerosos monumentos y lugares de Egipto, con lo cual su nombre y su figura aparece asociada desde un primer momento a Atón. Y en el caso de Ay, por esa vinculación que existe evidente, ¿no? Y en el caso de Tutankamón, él mismo tiene que cambiar. Incluso en las escenas de su tumba vemos cómo no da tiempo a cambiar los estilos artísticos. El canon artístico de cuadrículas de Amarna se sigue manteniendo en la época de Tutankamón, etcétera, etcétera. Con lo cual yo creo que va en ese sentido, se le asocia a, y que además posiblemente Tutankamón, no olvidemos, hemos hablado de su madre, pero su padre posiblemente sea Akenatón. Hola, Antonio, gracias por la conferencia. Te quería preguntar, el decreto este de restauración que hace Tutankamón, yo tengo entendido que se ha emitido en Menfis. ¿Es el mismo decreto este de cuarcita que apareció luego en Tebas y que luego Horemheb cambió a su aire? ¿Todo lo mismo? ¿Cómo es que de ahí llegó abajo? Vamos a ver, se decretó en Menfis, posiblemente por también esa relación con el norte.
Yo aquí lo que pienso es que cuando hablamos de un decreto de restauración pensamos que se emite un decreto y entonces se hace en un único lugar, pero posiblemente se hagan copias para los lugares más importantes. Y entonces por eso es en Karnak. Además, el decreto de restauración de Tutankamón está asociado con el templo de Karnak, pero también en Menfis. Y Horemheb luego realiza otro diferente basándose en las mismas premisas, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, pueden ser, y lógicamente puede haber cambios. Es igual que cuando Ramsés II nos va a contar su victoria en Cadés, en cada sitio lo cuenta de una forma diferente, pero lo cuenta en varios sitios. Y en relación con lo del decreto de Horemheb y en relación con la pregunta anterior, que me ha venido a la mente, es significativo también que Tutankamón haga ese decreto de restauración, pero que Horemheb sea reconocido por ese decreto de restauración, como diciendo, hasta aquí sí que ya hemos llegado. O sea, todo lo anterior, fuera. Todo lo que han hecho mis predecesores hasta ahora, fuera. Y yo, general, nuevo gobernante, voy a gobernar según estas normas. Significativo también. Muchas gracias, profesor, por su magnífica conferencia, interesantísima. Yo tenía una pregunta que hacerle. Usted nos ha dicho que verdaderamente para la creación de Amarna, lógicamente el faraón tuvo que contar con la ayuda de la corte, posiblemente del ejército, entiendo, y de los sacerdotes de Amón. ¿Qué es lo que hizo virar tan pronto todo el plan de Amarna? ¿Fue quizá el ejército que ya se preparaba para esa dinastía que inmediatamente usted nos ha dicho que Seti inaugura y deja de lado todo el resto? Sí, es una de las grandes incógnitas, porque es una capital que se queda a medias, se queda prácticamente a medio construir, por decirlo así, ¿no? Una de las razones que se da es el ejército, precisamente. Más que nada porque ese ejército era en el cual también se había apoyado a Akenatón para realizar su reforma o su movimiento, por decirlo así. Y en este aspecto sí que me gustaría decir una cosa que creo que es importante para entender la historia de Egipto, la historia antigua en general, por lo menos en mi opinión. Hablamos de militares, sacerdotes, funcionarios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero muchas veces son personas que reúnen en su misma figura cargos militares, religiosos y administrativos. No hay esa separación de clero-ejército tan clara como la podemos tener nosotros en nuestro entorno, ¿no? Sino que son conceptos que están bastante unidos en la antigüedad y en el antiguo Egipto. Con lo cual, también se dice que una vez que han pasado los efectos de esa peste, ese mal canaíta, pues que también se intenta volver un poco a la normalidad anterior. A mí eso no me convence mucho porque, bueno, no tiene mucho sentido, ¿no? Básicamente es la razón del ejército y como que sí hubo sectores de la alta nobleza que se sintieron desplazados y que actuaron también para que se restaurara la normalidad. Pero no porque estuvieran en contra de Akenatón o Atón, sino porque en el fondo la construcción de una nueva capital implica ascensos y descensos, cambios en hábitos, costumbres, formas de vivir, entender. Yo vivo aquí, yo me voy allá, no quiero, tal. Entonces se producen esos desajustes y ascensos de nuevas clases sociales en detrimento de otras. Entonces, esas tensiones que se generaron
también pudieron influir en que Amarna fuera progresivamente abandonada, que además no fue abandonada de golpe, sino poco a poco, duró varios años. Incluso los primeros años de reinado de Tutankamón los pudo pasar en Amarna y regresar luego ya como rey a Tebas, pero después de al menos, se calcula, 2 años de estar en Tel el Amarna como rey. Fue un abandono progresivo. ¿Una pregunta más? La historia es dura. ¿Sí? Sí, buenas tardes, gracias por la conferencia. Solo una curiosidad. Hemos hablado de que seguramente la peste tiene mucho que ver con todo lo que pasa en este momento de la historia. Entonces, me ha parecido, por lo que ha comentado del principio y del final, que prácticamente todo el periodo de poder o de reinado de Tutankamón hubo peste en Egipto, con lo que significa. Vamos a ver. En el ejemplo de la necrópolis que les he puesto al comienzo, esa necrópolis en Amarna, se están comenzando a realizar estudios para ver las causas de muerte de la población, ¿no? Y en un porcentaje nada desdeñable se puede ver peste y causas de muerte causadas en relación con la peste, con lo cual las evidencias cada vez son más evidentes, por decirlo así, de la existencia. También tenemos que ver y entender que, claro, que estamos en una época en la cual la población se mueve, pero también las enfermedades se mueven, pero a una velocidad y con unos ritmos muy diferentes a los nuestros, por decirlo así, ¿no? También tenemos que tener en cuenta si en verdad esa peste es de origen cananeo, es decir, vino del Levante o no. ¿Por qué? Porque si de verdad vino del Levante, eso puede explicar todas las menciones que hay en las cartas de Amarna y en el reinado de Tutankamón, por ejemplo, a los Jabiru, los Apiru, que se han intentado relacionar con las tribus de Israel, el Éxodo, etcétera, etcétera, que es población marginal, que es población que está en movimiento porque son expulsados, porque no tienen una tierra y porque no tienen donde asentarse, si las ciudades están medio vacías, apestados, como esos barrios que hay muchas veces en los pueblos, ¿no?, donde iban las personas, ¿no? Con lo cual, digamos que es una enfermedad que, claro, que se transmite, y que en el caso de los hititas, su fase expansiva, lo que voy a decir igual médicamente no tiene sentido, pero bueno, en su fase expansiva, claro, están lejos de Anatolia, pero cuando su problema vuelve después de las campañas, está regresando con la enfermedad, se lleva a los prisioneros y a la enfermedad, bien de los egipcios o bien de los cananeos o ya de los dos, por decirlo así. Lo que sí es evidente es que a partir de la 19 y 20 dinastía, los problemas de población cada vez van a ser más importantes en toda Siria-Palestina e incluso en Egipto. Porque Egipto pensamos que está superpoblado y no. O sea, pocos millones, nada que ver con el Egipto actual. Con lo cual, sí hay evidencias de crisis demográfica, por decirlo así, que es también lo que ayuda a entender lo que sucederá al final del Bronce reciente, uno de los factores, los pueblos del mar. Más que no, sobre todo por una herida, por una caída. Se han dicho muchas teorías, es un golpe en la cabeza, etcétera, etcétera. Lógicamente, también hay otros factores. Él es el último de los Tutmósidas, es hijo de Akenatón, el último de los Tutmósidas. Los Tutmósidas se suceden en el tiempo durante toda la 18 dinastía. Los factores endogámicos en cuestión de salud, eso también lógicamente influye, ¿no? Con lo cual, que a lo mejor tenga una caída, luego tenga una infección y si a eso le unimos los problemas de salud por la endogamia o por
cualquier otra cosa, porque claro, son factores que se van como acumulando, ¿no?, por decirlo así. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio, No, y gracias a gracias vosotros. a todos ustedes.